Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, les doy la bienvenida al segundo capítulo de esta gran historia del famosísimo detective Perry Mason. Vamos a continuar con este misterio que ha comenzado de una manera bastante intrigante, ¿no? Veamos si nuestro detective abogado puede lograr encontrar alguna pista más. Capítulo 2. A las 5:15, Dela Street dijo: ¿Qué te parece, jefe, si cerramos la oficina? Son las 5:15. Mason asintió con la cabeza y repuso: Creo que no queda ya nada que hacer, Dela. ¿Vas a estar preocupado toda la noche por este asunto?, preguntó. No lo sé, admitió Mason. No puedo quitármelo de la cabeza. Tengo el presentimiento de que deberíamos fletar un avión e irnos a Las Vegas. Pero ella no está allí, señaló Dela Street. Sí, su apartamento, puntualizó Mason, cuya llave probablemente tenemos. ¿Qué esperas encontrar en él? Tal vez una pista, respondió Mason, o tal vez nada. ¿Pretendes entrar en el apartamento de la señora Hastings? No lo sé, contestó Mason. Cruzaré ese puente cuando llegue ante él, pero me gustaría saber a qué hora vuelve a casa. ¿Crees que está camino de Las Vegas? Mason explicó. Si no es así, debe estar pasándolo mal. Se fue de la oficina. Probablemente tenía su coche aparcado. Quizá fuera a sacar algo de él y... ¿Por qué deduces todo eso?, preguntó Dela Street. Por su bolso. ¿Te refieres a las cosas que hay en su bolso? A las que no están en él, dijo Mason. Dela Street arqueó las cejas con asombro. Mason prosiguió. Estaba en Las Vegas. Tiene un permiso de conducción de Nevada. Viaja en su automóvil. Probablemente venía de Las Vegas. Eso significa que llegó en él hasta el edificio de mi despacho. Hay un aparcamiento en el portal de al lado. Lo más probable es que dejara el coche en ese aparcamiento. Se le dio un recibo, lo metió en su bolso, vino a mi despacho. Estaba terriblemente excitada, prescindiendo de lo que le hubiera causado esa excitación. Sabemos que probablemente disparó por 2 veces contra algo, un revólver del calibre 38. Luego recordó que necesitaba algo que había en el coche. Debió de haber sacado de su bolso el recibo y se dirigió con él al aparcamiento. Cuando llegó allí, algo sucedió que le impidió regresar a la oficina. La cuestión es, pues, la siguiente. ¿Dejó su bolso a propósito o accidentalmente? ¿Por qué iba a dejarlo a propósito? Porque, repuso Mason, tenía el arma en él. No quería llevar el bolso consigo de un lado a otro más de lo necesario. Su intención era la de regresar enseguida. Le dijo a Gertie que volvería en cosa de 5 minutos. Si quería sacar algo del coche, probablemente tuvo que dar una propina al empleado. Acompañó, pues, una moneda de 50 centavos al recibo de aparcamiento, con ánimo de recompensar al empleado. Entonces ocurrió algo que le obligó a cambiar de planes. Mason quedó silencioso y pensativo unos instantes, y luego dijo: Dela, telefonea a Paul Drake. Mira si está aún en su despacho. Si es así, dile que venga aquí inmediatamente. Tengo trabajo para él. ¿Qué hago con todo esto?, preguntó Dela Street, indicando el contenido del bolso que aparecía esparcido sobre la mesa de Mason. Mason abrió un cajón de su mesa, tomó el arma envuelta con su pañuelo y la depositó en el interior del cajón. Luego devolvió los demás objetos al bolso. Dela llamó a Paul Drake a la agencia de detectives, habló brevemente con él, luego colgó y le dijo a Perry Mason: Estaba a punto de marcharse del despacho. Le he pillado cuando se disponía a salir. Me ha contestado que vendría ahora mismo. Momentos después, sonó en la puerta del despacho particular de Mason la llamada peculiar de Drake. Dela Street le abrió. Es un fastidio tener una agencia de investigación privada en la misma planta donde están tus clientes. Uno no acaba nunca. A propósito, Perry, espero que no se trate de un trabajo complicado. Esta noche tengo cosas que hacer. Drake se acercó a uno de los sillones del despacho de Mason, se sentó sobre el redondeado brazo de cuero y sonrió inquisitivamente al abogado. Mason explicó: Se trata de una pesquisa que quiero que hagas rápidamente. Deberían haberse llevado a cabo hace 2 o 3 horas, pero esperemos que no sea demasiado tarde. Paul Drake, alto, desgarbado, incapaz de alterarse por nada, dejó que su cuerpo se deslizara hacia el interior del sillón y que sus largas piernas colgasen sobre el redondeado brazo.
Buscó un cigarrillo. Su aire era de absoluto relajamiento. «Desembucha», exclamó. Mason empezó. «Eres muy conocido en el aparcamiento de aquí al lado, Paul». «Debería serlo», replicó Drake con una mueca. «Hace 7 años que dejo el coche ahí». Mason alegó. «Igual que yo. Esa es la razón por la que no puedo hacerlo yo personalmente. Como detective, puedes meter la nariz donde te parezca sin que la gente te haga muchas preguntas. Yo atraería demasiado la atención». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Drake. Mason le respondió. «Que vayas a ese aparcamiento, Paul, y examines todos los automóviles que hay en él. Busca matrículas de Nevada. Cuando encuentres un coche con ella, anota el número y mira a ver si lleva la cédula fiscal en el parabrisas. En caso afirmativo, toma el nombre del propietario, pero no olvides hacer lo propio con el número de matrícula». «¿Ahora mismo?», inquirió Drake. «Ahora mismo», exigió Mason. Debía haber sido lo bastante listo para haberlo llevado a cabo hace 3 horas. Drake le dirigió una zumbona mirada. Después incorporó lentamente su alta figura y sin añadir una sola palabra desapareció tras la puerta. «¿Fletamos el avión?», quiso saber Dell Street. «Esperaremos a ver lo que nos dice Paul Drake», repuso Mason. «Si el coche de esa mujer está abajo, empezaremos a mirar por ahí. ¿Y si no está? Volaremos a Las Vegas». «¿Comeremos primero?». «Comeremos después», corrigió Mason. «A menos que te contentes de momento con una hamburguesa o un perro caliente». Dell Street se fue al teléfono y llamó al restaurante cafetería situado en una de las esquinas del recinto del aparcamiento. «¿Pueden», preguntó, «preparar 2 hamburguesas que podamos pasar a recoger dentro de unos 20 minutos? Soy Dell Street, secretaria de Perry Mason». «Eso es. El señor Mason quiere la suya con mucha cebolla y bien sazonada. Yo quiero la mía muy sazonada y sin mucha cebolla. Empiecen a prepararlas enseguida, por favor». Dell Street colgó el teléfono. Mason consultó su reloj, hizo una mueca y dijo: «¿Qué opinas de Paul, Della?». «Paul», contestó Della, «se trae algo entre manos esta noche. Cenará probablemente un hermoso filet, patatas al horno, cebollas fritas a la francesa y una buena ensalada, todo regado con una botella de vino de cosecha. Y», continuó, «a poco que pueda, lo cargará todo a la cuenta de gastos y te pasará la factura». Un cuarto de hora después sonó en la puerta la llamada peculiar de Drake. Dell Street la abrió y Drake anunció: «Solo hay 2 matrículas de Nevada en el aparcamiento, Perry». «¿Tienes los nombres de los propietarios?». «Los coches no llevan cédula fiscal. Una de las matrículas es ATK 205. Le hice unas cuantas preguntas al empleado del aparcamiento y logré averiguar el tiempo que hacía que el coche estaba aparcado allí. 6 horas. La matrícula del otro automóvil es SFU 804 y hace 8 horas que se encuentra en ese lugar». Mason asintió significativamente con la cabeza en dirección a Dell Street. «Está bien, Paul, ponte en contacto con la policía de Nevada. Quiero información sobre esas matrículas. Luego comunícate con tus corresponsales en las respectivas ciudades de Nevada y averigua cosas sobre los propietarios de los coches. Por el momento solo quiero antecedentes de tipo general, nada de detalles. Y ten en cuenta que hasta ahora hago todo esto por mi cuenta, así que procura mantener tus gastos dentro del límite de lo razonable». «¿Qué quiere decir con eso de razonable?». «Bueno», repuso Mason, «Della me señalaba que probablemente tenías un compromiso, que cenarías un hermoso filet con las consiguientes guarniciones culinarias, que lo regarías con una botella de vino de cosecha y que lo cargarías todo a la cuenta de gastos». «No creo que me sea posible si tengo que estar pegado a un teléfono», dijo Drake. «No tienes por qué estarlo», le indicó Mason. «Llama a la policía de Nevada. Consigue los nombres de los coches y sus direcciones. Te telefonaré en cuestión de 35 o 40 minutos. Me parece que para entonces podrás tener esa información. Después, haz que tus corresponsales se pongan a trabajar en el caso y vete a cenar. Para cuando tengas la información y te la comuniquen, tú ya estarás de vuelta en tu despacho». «¿Y la cena irá a cargo de la cuenta de gastos?». «Ya veremos». Drake sonrió maliciosamente. «Vaya un acontecimiento. Normalmente, cuando trabajo en alguno de tus casos, tengo que conformarme con una empanada hamburguesa para cenar y bicarbonato sódico de postre. Me voy». Mason hizo una señal con la cabeza a Della Street. Se dirigieron rápidamente al restaurante, donde Della recogió las hamburguesas, que comieron camino del aeropuerto. Capítulo 3.
Desde el aeropuerto, Mason telefoneó a Paul Drake. ¿Conseguiste los informes sobre esos coches de Nevada, Paul? En efecto, contestó Drake. El coche con matrícula ATK 205 está registrado a nombre de Melina Finch, 625 de Cypress Avenue, Las Vegas. Matrícula SFU 804 al de Harley C. Drexel, 291 de Center Street, Carson City. ¿Lo tienes? Repítemelo, repuso Mason. Quiero repasarlo para asegurarme de que lo he anotado bien. Drake volvió a darle los nombres y direcciones, junto con los números de las matrículas. Mason cerró de un golpe seco su cuaderno de notas y dijo: Perfecto, Paul. Ahora pide a tus corresponsales que se informen sobre estas personas. No tengo ningún corresponsal en Carson City, señaló Drake. Reno es el lugar más cercano. Está a casi 50 kilómetros de distancia, y mis corresponsales tardarán algún tiempo en enviar allí a un hombre con esa misión. Trata de tenerlo solucionado para medianoche, si te es posible, indicó Mason, y colgó el teléfono. Dale Street anunció: El piloto está listo para despegar. Mason y su secretaria corrieron hacia el bimotor de filamento. Mason dijo al piloto: Una vez que hayamos llegado a Las Vegas, esperemos allí. Estaremos de vuelta esta misma noche. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió el piloto. Se ciñeron los cinturones de seguridad, los motores se pusieron en marcha y el piloto, recibida de la torre de control la orden de despegue, barrió la pista con su aparato, se remontó luego en el aire y después de tomar altura puso rumbo a Las Vegas. El sol, que se aprestaba a ocultarse por el oeste, iluminaba las montañas mientras el abogado y Dale Street sobrevolaban las ciudades del valle. Encontraron turbulencia atmosférica sobre las montañas y dejando atrás los picos poblados de árboles, sobrevolaron las sombras púrpuras del desierto. Era noche cerrada cuando aterrizaron en Las Vegas. Esperemos, le dijo Mason al piloto. Siento no poder darle una hora concreta de partida. Lo mismo puede pasar de una hora como incluso ser más, pero téngalo todo dispuesto para salir. Así lo haré, contestó el piloto. Quisiera emprender el regreso antes de medianoche, si fuese posible. ¿Dificultades en el vuelo? No, matrimoniales, replicó el piloto. Mi mujer no ve con buenos ojos estos viajes a Las Vegas. Si no vuelvo antes de que amanezca. ¿Hace muchos viajes como este? Preguntó Mason. Bueno, eso depende, repuso el piloto, sonriendo maliciosamente. Desde mi punto de vista, no hago lo suficientes. Desde el de mi mujer, hago demasiados. Se lo comunicaremos, dijo Mason en cuanto lo sepamos, pero creo que estaremos de vuelta antes de medianoche. Un taxi lo llevó al 721 de la Northwest Finston Avenue. Como Mason había supuesto, era una casa de apartamentos. Miró en la guía, encontró el nombre de Adele S. Hastings y llamó al timbre. No hubo contestación. ¿Y ahora qué?, preguntó Dale Street. Mason declaró: Dadas las circunstancias, opino que está justificado que probemos las llaves. Dale Street dijo con inquietud: Me parece que debiéramos tener alguna clase de orden oficial para entrar aquí. ¿Por qué no llamamos a la policía y le pedimos que nos ayude? Mason sacudió la cabeza. Aún no, Dela. Nuestra cliente, bueno, hablando con propiedad, no lo es, pero de todas formas estamos protegiéndola lo mejor que sabemos. ¿Protegiéndola de qué?, inquirió Dale Street. Esa, contestó Mason, es una de las cosas que estamos intentando descubrir. Puede que la protejamos de sí misma. ¿De veras lo crees así? No lo sé. Mason abrió su cartera, sacó los 2 llaveros y empezó a probar llaves en la puerta de entrada de la casa de apartamentos, pero ninguna de las llaves demostraba ser la adecuada. Parece que no ha habido suerte, comentó Dale Street. Aún nos queda la última por probar, admitió Mason. Introdujo la llave en la cerradura, que cedió suavemente. Vaya, dijo Mason, sin duda era esta. Dale Street vaciló cuando Mason mantuvo abierta la puerta de la casa de apartamentos, invitando a pasar en primer lugar a su secretaria. Adelante, le dijo el abogado. Es el apartamento número 289. Pero, ¿por qué subir?, preguntó Dale Street. Ya sabemos que una de las llaves pertenece aquí. Sabemos también que el bolso es de la señora Hastings. Sabemos que no está en casa y... ¿Cómo sabemos que no está en casa?, inquirió Perry Mason. Porque no contesta el timbre. Mason dijo: Tal vez no quiera recibir visitas o no pueda contestar al timbre.
Dale Street se quedó pensativa un momento. Después atravesó el umbral de la abierta puerta y recorrió el pasillo en dirección al ascensor. Subieron en él hasta la segunda planta. Encontraron el apartamento 289 y Mason oprimió el botón de nácar que había junto a la puerta. Pero del interior del apartamento no les llegó el menor ruido que indicara que fueran a abrirle la puerta. Mason golpeó en la misma con los nudillos. Al cabo de unos instantes, el abogado anunció: «Dela, sé que no está bien hacerlo, pero voy a entrar. Quizá fuese mejor que esperaras aquí». «¿Por qué?», preguntó la muchacha. «Voy a cerciorarme de que no hay un cadáver ahí dentro». «¿Te refieres al de la señora Hastings?». «Nunca se sabe», contestó Mason. «Las 2 balas disparadas de ese revólver debieron haber hecho algún blanco». El abogado, utilizando la misma llave que le había permitido el acceso por la puerta principal de la casa, comprobó que también esta cerradura cedía y abrió la puerta del apartamento. Buscó a tientas el interruptor de la luz y al encontrarlo lo accionó. Se hallaba en un apartamento de 3 habitaciones, con la sala de estar al frente, una puerta a uno de los lados que daba evidentemente a un dormitorio y otra, que aparecía abierta, que comunicaba con una pequeña cocina. Todo parecía indicar que el apartamento había sido alquilado con muebles inclusive, pero superaba considerablemente el término medio de apartamentos amueblados que se alquilaban a las personas que iban a Nevada a pasar una corta temporada, conseguir el divorcio y luego irse. «Bien», dijo Mason, «por el momento no se ve ningún cadáver, ni prácticamente nada que indique la presencia de la ocupante. Hay unos cuantos libros diseminados por la salita y la consabida serie de revistas sobre la mesa. Un cenicero con 2 colillas de cigarrillos y un vaso con... ¡Demonios! ¿Qué?», exclamó Dale Street, por el tono de la voz de Mason. Mason señaló el vaso. «Cubos de hielo», anunció. «Dios mío, entonces alguien ha estado aquí y...». La puerta del dormitorio se abrió. Una mujer tocada con un gorro de baño y enfundada en una bata estaba observándolos con ojos indignados. «Adelante, siga», ironizó. «Está usted en su casa. No se preocupe por mí». «Lo lamento muchísimo», se disculpó Mason, «pero no tenía la menor idea de que estuviera usted en casa. He llamado a la puerta y tocado el timbre. Hoy mismo la telefoné con anterioridad y no me contestó nadie». «He estado en Los Ángeles durante todo el día», repuso la mujer, «y ahora tenga la bondad de decirme quién es usted, cómo entró y lo que quiere, o llamo a la policía». Mason explicó. «Soy Perry Mason, un abogado de Los Ángeles. ¿Por qué no regresó a mi despacho?» «¿Regresar a su despacho?», preguntó. «Sí». La ocupante del apartamento espetó. «No he estado jamás en su despacho, y mucho me parece que no tiene nada usted abogado. ¿Quién es esa que le acompaña?» «La señorita Dale Street, mi secretaria», repuso Perry Mason. «¿Cómo han entrado?» «Utilizamos su llave», contestó Mason. «¿Qué quiere decir con eso de mi llave?» «Ni más ni menos que lo que dije. Se dejó usted olvidada su llave en mi despacho, junto con algunas otras cosas». La mujer conminó. «Si no salen de aquí, voy a...». Se volvió bruscamente y corrió hacia el interior de su alcoba, dejando la puerta abierta. Mason la vio abrir con furia el cajón de una mesita de noche, introducir nerviosamente su mano en él, buscar a tientas durante unos instantes y luego regresar hasta la puerta con una expresión estupefacta pintada en el rostro. Dio media vuelta como una exhalación y descolgó el teléfono situado junto a su cama. «Después de todo, creo que lo mejor es llamar a la policía», dijo. «Aguarde un momento», apremió Mason. «¿Está completamente segura de que quiere llamarla?» «¿Por qué no?», Mason explicó. «Se dejó usted olvidado su bolso en mi despacho, ¿sabe? Y había unas cuantas cosas en él». «¿Mi bolso en su despacho?» «Sí, ¿no lo ha echado en falta?» Lentamente la mujer bajó la mano y volvió a dejar caer el teléfono sobre su soporte. «Vamos», dijo la ocupante del apartamento. «Creo que es mejor que se explique de una vez». Mason repuso. «Pues yo creo que es usted la que debe tomar la iniciativa, señora Hastings. Puedo asegurarle que estoy aquí porque trato de ayudarla. Empecé a sentirme muy preocupado por usted cuando no regresó a mi despacho, y vi que se había dejado su bolso, su monedero, permisos de conducir, llaves y... eso otro». «¿Qué es eso otro?».
Mason señaló la mesilla de noche con su cajón abierto. Lo que pretendía usted estar buscando hace solo un momento. Permítame felicitarla por su espléndida actuación. Espero sinceramente que pueda desenvolverse tan bien cuando se halle delante de un jurado. La señora Hastings le miró pensativa durante unos momentos y después dijo: Señor Mason, si es que es en realidad Perry Mason, ¿tiene usted mi bolso? Mason asintió con la cabeza. ¿Dónde lo encontró? Fue usted hoy a mi oficina poco después del mediodía y me lo dejó al salir. Yo no he estado para nada en su oficina. Conozco el nombre de Perry Mason. Viví algún tiempo en Los Ángeles con mi marido y lo he visto mencionado de vez en cuando en los periódicos. No he estado en mi vida en su despacho. ¿Y su bolso? Preguntó Mason. Me lo robaron del coche a alguna hora de ayer. Yo estaba en Los Ángeles. Necesitaba cigarrillos. Encontré sitio donde aparcar delante de un almacén. Cogí un billete de $1 de mi monedero, corrí hacia el almacén, tomé un paquete de cigarrillos y, bueno, cuando salí, el bolso había desaparecido, aunque no lo eché en falta hasta más tarde. Comprendo, dijo Mason sonriendo ligeramente. Bien, si tuvo usted la presencia de ánimo de denunciar a la policía que le habían robado el bolso, quizás el jurado dé crédito a la versión que usted cuenta. ¿A qué viene eso del jurado? ¿Por qué no habría de dar crédito a mi versión? ¿Qué razón tendría yo para inventar una historia? De lo que deduzco que no denunció usted el hecho a la policía. Es cierto, no lo hice, pero no creo que eso le importe a usted en lo más mínimo. ¿Por qué no denunció el robo a la policía? Porque, dijo la señorita Hastings, en primer lugar, no me di cuenta de que me había desaparecido el bolso hasta que llegué a mi casa de Los Ángeles y busqué la llave. Verá, yo tenía una cita con mi marido. Temía llegar tarde y él es muy amante de la puntualidad, así que tenía prisa. Por eso ni siquiera metí los cigarrillos en el bolso, sino que arrojé el paquete sobre el asiento. El bolso debía de haber desaparecido ya entonces. En realidad, ese fue el único momento en que pudieron habérmelo quitado. Pero no caí en ello hasta que llegué a mi casa y fui a echar mano de mi llavero. ¿Por qué no lo notificó entonces a la policía? Preguntó Mason. Mi esposo me dijo que sería perder el tiempo y, bueno, no quería que se supiera que yo iba a pasar la noche allí, en nuestra casa. Compréndalo, estamos separados y... Su desgana en acudir a la policía se debía en parte al hecho de que había algo más en su bolso, preguntó Mason. Lo mismo que estaba usted buscando hace unos momentos en el cajón de la mesilla de noche. El revólver, admitió la señora Hastings. Sí. No lo llevaba en el bolso, dijo. Que yo sepa, estaba en ese cajón de la mesilla. Evidentemente, alguien ha cogido el arma. Con toda seguridad, la misma persona que me robó el bolso, puesto que las llaves de este apartamento se hallaban en él. Y ahora aparece usted con ellas. Quizás sea su versión la que debiera comprobarse, señor Mason. ¿No llevaba usted el arma consigo al marcharse a Los Ángeles? Desde luego que no. Fui a Los Ángeles para verme con mi marido. Regresé esta misma tarde y hace tan solo 20 minutos que estoy aquí. Fumé un par de cigarrillos, tomé un trago y estaba duchándome cuando oí voces por el apartamento. Ahora, señor Mason, si tiene usted mi bolso, le exijo que me lo devuelva. Mason respondió: Antes quisiera hacerle un par de preguntas. No tiene usted derecho a hacerlas. Como no tiene más derecho que yo se las conteste del que tenía cuando cogió mi llave y entró ilegalmente en este apartamento. Súbitamente Mason se transformó en un hombre mordazmente práctico. ¿Estuvo usted ayer en Los Ángeles? Sí. ¿Tenía usted una cita con su marido? Sí, ya se lo dije. ¿Acudió usted a ella? Sí. ¿Para qué quería ver a su marido? Eso no es de su incumbencia. Asignación de bienes. Ya se lo dije que eso no es de su incumbencia. ¿Llegó usted a algún acuerdo con él? Le repito que eso no es de su incumbencia, señor Mason. ¿Dónde pasó usted ayer la noche? Para su información la pasé en mi propia casa, pero una vez más, eso no es de su incumbencia. Mason dijo: Mire, señora Hastings, si está usted mintiendo, y me parece que así es, ha elaborado lo que en su opinión es un embuste muy ingenioso, pero le advierto que de nada le servirá. La policía es muy concienzuda y muy lista. De mis asuntos me ocupo yo, señor Mason. Ocúpese usted de los suyos. El abogado explicó: El bolso que se dejó usted olvidado en mi oficina poco después del mediodía contenía su permiso de conducir,
un monedero con una considerable suma de dinero, llaves y un arma de fuego. Y para su información, le diré que 2 cartuchos de esa arma habían sido disparados recientemente. ¿Qué? Exclamó la mujer con ojos desorbitados. Mason comentó: es usted una actriz muy convincente. Le aseguro que hay un momento en que no pude evitar dar crédito a su versión de los hechos, pese a que va contra toda la lógica. Adele Hastings se acercó a una silla y se desplomó sobre ella, como si sus rodillas se negaran a soportar por más tiempo el peso de su cuerpo. ¿No quieren tomar asiento?, preguntó. Mason hizo una inclinación de cabeza a Adela Street. Se sentaron. La señora Hastings dijo al fin: Señor Mason, ha entrado usted ilegalmente en mi apartamento con un propósito que no acabo de entender. Como abogado que es, ha conseguido usted ponerme a la defensiva, haciéndome preguntas y diciéndome que mi versión de lo ocurrido no es cierta. Ahora, me gustaría conocer la suya. Mason replicó: mi versión puede ser confirmada por mi secretaria, aquí presente, y por la recepcionista de mi despacho. Según ella, llegó usted a él a eso de las 12:20, pero después de que la señorita Street y yo nos hubiésemos ido a comer. Dijo que usted le advirtió que tenía que abandonar la oficina durante unos instantes y que enseguida estaría de vuelta, pero usted ya no regresó. Luego, por la tarde, encontramos este bolso junto al sillón en el que usted había estado sentada. Naturalmente, no sabíamos entonces que era suyo. Lo llevé a mi despacho particular y la señorita Street y yo hicimos un inventario de su contenido. ¿Abrieron, preguntó la señora Hastings, el monedero? Sí. ¿Qué encontraron en él? Dinero. ¿Cuánto? Mason señaló con la cabeza hacia Dale Street. Esta sacó un cuaderno de notas de su bolso y dijo: $3,117,43. ¿Y había también un arma en su interior? Sí. ¿Y dice usted que había sido disparada por 2 veces? Sí. ¿Dónde está ahora esa arma? En un cajón de mi despacho. ¿Y mi bolso, con todo lo que contenía? Lo tengo conmigo. ¿Tiene usted, preguntó la mujer, algún modo de probar que es Perry Mason? Desde luego, repuso Mason. Sacó una carterita de su bolsillo y le mostró su permiso de conducir y tarjetas de crédito. Bueno, concluyó la señora Hastings, creo que tendré que aceptar su versión. ¿Dónde está mi bolso? Aquí, dentro de mi cartera portadocumentos, dijo Mason. Bien, por lo menos recuperé eso. No hasta que me haya demostrado que es usted Adele Hastings o la señora Garvin S. Hastings. Pero no puedo demostrárselo. Todas las pruebas están en su poder. Están en el bolso que tiene usted. Mason replicó: pues no voy a devolver ese bolso a nadie hasta que me cerciore de la identidad de quien me lo pida. La mujer quedó pensativa unos instantes y luego empezó: si tiene usted mi bolso, tendrá un tarjetero conteniendo mis permisos de conducción. Mason asintió en silencio. En el permiso de conducción de California, prosiguió, figura la huella digital del pulgar y también mi fotografía. La fotografía, intervino Mason, no es bastante para convencerme. Pero está la huella digital del pulgar, alegó ella. Eso sí podrá hacerlo. Se dirigió a un escritorio, lo abrió, derramó un poco de tinta de una botella sobre un papel secante, presionó su pulgar contra el mismo y después hizo repetidamente otro tanto contra una hoja de papel. Creo que estas huellas son bastante claras, dijo. ¿Puede usted compararlas con las otras? No tiene por casualidad una lente de aumento, ¿verdad? Preguntó Mason. No. Espera un momento. Creo que sí. Es solo un momento. Abrió otro cajón del escritorio y revolvió entre un montón de chismes. Al fin, apareció en su mano una lente de aumento. Mason abrió su cartera portadocumentos, introdujo la mano, sacó el tarjetero, buscó la huella digital del pulgar del permiso de conducción de California y la comparó meticulosamente con las diversas impresiones del papel que la mujer le había entregado. Satisfecho al fin, el abogado sacó el bolso de la cartera portadocumentos y declaró: aquí está todo excepto el revólver, que quedará bajo mi custodia. ¿Por qué? Puede ser una prueba. ¿De qué? De asesinato. La mujer le miró sin pronunciar palabra, con ojos aterrorizados. ¿De dónde sacó el arma? Preguntó Mason. Me la dio mi marido. ¿De dónde la sacó él? La compró. ¿Por qué se la dio a usted?
Para protegerme, pues a veces conduzco de noche. ¿Qué ocurrió anoche? Mi marido y yo llegamos a un acuerdo. ¿Respecto a la asignación de bienes? Sí. ¿Conoce a un abogado que se llama Banner? Interrogó Mason. ¿Huntley L. Banner? Preguntó la mujer a su vez, con un deje de disgusto en la voz. Sí. ¿Quién es? El abogado de mi marido. Creo que él es el verdadero causante de la separación de nuestro matrimonio. ¿De veras se han separado ustedes? La mujer hizo un gesto amplio e inclusivo con la mano, señalando el apartamento. ¿Qué cree que estoy haciendo aquí? Exclamó. Ni más ni menos que establecer mi residencia. ¿Así que quiere conseguir el divorcio? Sí. ¿Ruptura amistosa? Desde luego. Mi esposo pagará todos mis gastos. Sostuve una entrevista esta tarde con Banner, dijo Mason. ¿Usted? Exacto. ¿Cómo se le ocurrió a usted ponerse en contacto con él? No se me ocurrió a mí. Fue él quien se puso en contacto conmigo. ¿Usted? Exacto. ¿Cómo se le ocurrió a usted ponerse en contacto con él? No se me ocurrió a mí. Fue él quien se puso en contacto conmigo. Me dijo que usted le había telefoneado a su despacho comunicándole que iba a poner sus asuntos en mis manos, con el propósito de negociar una asignación de bienes. ¿Cómo es posible que dijera una cosa semejante? Jamás le hablé ni sentí la menor necesidad de procurarme un abogado. Mi marido y yo llegamos a un acuerdo sin dificultad alguna. Estuvimos estudiando cuanto se relacionaba con ciertos bienes petrolíferos. Según Banner, estaba autorizado para tratar sobre una asignación de bienes, apuntó Mason. La señora Hastings comentó, créame que no puedo entenderlo. ¿El qué? Preguntó Mason. El hecho de que Garvin no llamase a Huntley Banner para decirle que todo estaba solucionado. ¿A qué hora se entrevistó usted con él? Más o menos a las 2 de esta tarde, tal vez un poco después de las 2. No tomé nota de la hora exacta. Vaya, Garvin tenía que verle a primera hora de la mañana. ¿De esta mañana? Sí. Pues, señaló Mason, evidentemente no lo hizo. ¿Hay alguna razón por la que no quisiera hacerlo? No, me dijo que ese era su propósito, y yo sabía que cumpliría su palabra. Evidentemente, repitió Mason, no la cumplió. Le aseguro que no puedo entenderlo. No es propio de él. Él... Mason indicó el teléfono. ¿Por qué no le llama ahora mismo? Dijo, y le pregunta cuál es la razón. Es una buena idea, contestó ella. La señora Hastings se dirigió al teléfono, pidió larga distancia y dijo, quiero poner una conferencia con cargo al señor Garvin S. Hastings, de Los Ángeles. Se trata de una llamada de persona a persona, y el importe deben cobrarlo al número solicitado. Soy la señora Hastings. Dio a la telefonista su propio número y el del abonado de Los Ángeles y quedó a la espera. ¿Siempre llama a su marido con cargo al número solicitado? Preguntó Mason. Sí, repuso la mujer. Garvin lo quiere así. Eso le permite saber que yo soy la que llamo y desde dónde lo hago. No le gusta que nadie le telefonee sin saber de quién se trata. ¿No tiene una secretaria para atender al teléfono? No cuando está en casa por la noche. Él se interrumpió y dijo en el teléfono, ¿está segura? No, no se moleste. Déjelo, por favor. Colgó lentamente el teléfono, miró a Mason y explicó, no puedo entenderlo. La operadora de larga distancia dice que se oye una grabación magnetofónica. Es un servicio de respuesta que tiene montado Garvin cuando le llaman. Una voz comunica que se trata de una grabación, que se dispone de 30 segundos a partir de que la voz deja de hablar para dejar el recado que se quiera dar, y que éste quedará registrado en la cinta para que pueda ser escuchado cuando el interesado regrese y conteste el teléfono personal. También yo intenté llamar a ese número, señaló Mason, y se me dijo lo mismo. ¿Así? Sí. ¿Cuándo? Esta tarde, luego de que hiciéramos el recuento del contenido de su bolso. Pero no puedo entenderlo, repitió Adele. No puedo entender por qué Garvin no llamó por teléfono a Huntley Banner para comunicarle nuestro acuerdo. ¿Tenía que hacerlo esta mañana? Sí. ¿No estaba usted allí entonces? No, repuso. Tenía otros compromisos. Mason indicó. Usted llegó aquí hace poco, pero no le llevó todo el día venir desde Los Ángeles esta noche. Tuve otras cosas que hacer. ¿Cuáles? No creo que deba darles más explicaciones, señor Mason. Muy bien, replicó el abogado. Empezaremos a atar cabos. Usted estuvo con su marido anoche. Sí.
Llegó a un acuerdo con él en relación con la asignación de bienes. Sí, él debía telefonear a su abogado, Huntley Banner, para decirle que preparase los documentos necesarios que usted tenía que firmar, y debía hacerlo esta mañana a primera hora. Sí, Banner no tuvo noticia alguna de su marido, continuó Mason. A usted le robaron el bolso ayer y hoy, a eso del mediodía, apareció olvidado en mi oficina. En ese bolso había un revólver del calibre 38. Una mujer llevando enormes gafas oscuras que hacían extremadamente difícil reconocerla, acudió a mi despacho poco después del mediodía. Dijo a la recepcionista que se llamaba Hastings, que tenía que verme para un asunto de la mayor importancia, que corría peligro y que necesitaba protección y un detective privado. Luego, al cabo de pocos minutos, dijo que tenía que abandonar la oficina y que volvería enseguida. Se marchó y ya no regresó. Se dejó, al parecer olvidado, el bolso de usted en mi oficina. En ese bolso estaba la pistola de usted, que había sido disparada 2 veces. Su esposo no hizo lo que se suponía que debía haber hecho hoy, y tampoco contesta al teléfono. Ahora bien, señora Hastings, supongamos por un momento que una mujer le hubiera robado a usted su bolso, hubiera ido a la casa de su esposo poco después de que usted la abandonara esta mañana, hubiera hecho 2 disparos, y su marido estuviera tendido allí muerto. ¿Qué cree que le ocurriría a usted? La señora Hastings palideció. Luego, súbitamente, la sospecha brilló en sus ojos. Un momento, exclamó, y tras una breve pausa añadió, con que ese es su juego, ¿eh? ¿Cuál? Usted representa a la persona que me robó el bolso y ahora trata de cargarme a mí el muerto. Mi misterioso cliente le robó el bolso antes de que viera usted a su marido, quiso saber Mason. Sí, entonces fue cuando me lo robaron. ¿Le contó a su marido que le habían robado el bolso? Sí, claro. ¿Estaba usted a solas con él anoche? Sí. ¿Tenía usted dinero? No tenía nada cuando llegué, dijo. Mi esposo me dio $500 para ir tirando. Me compré un bolso y un monedero nuevos. ¿Y viajó usted en su coche sin llevar permiso de conducir? Sí. ¿No se hizo de un certificado conforme había extraviado el permiso? No, iba a hacerlo a última hora de esta tarde. Pensaba denunciar a la policía que me habían robado el bolso. ¿Pensaba decirles también que llevaba un arma de fuego en él? Desde luego que no. No tenía idea de que el revólver estuviera en el bolso. Mason le dijo entonces, he venido hasta aquí en un avión de alquiler y voy a regresar a Los Ángeles. Quería aclarar todo este asunto. Temía que corriese usted peligro. Le sugiero que venga conmigo, que vaya a su casa e investigue por sí misma. ¿Tiene su marido alguna secretaria que tenga acceso a ella durante el día? No, a menos que la solicite. Hace en su despacho la mayor parte de su trabajo. ¿Tenía él hoy algún compromiso? No lo sé. ¿No tendría usted modo de averiguar si lo ha cumplimentado? La señora Hastings dijo, puedo llamar a Simley Bison. ¿Quién es? El jefe administrativo y director general. Es la mano derecha de Garvin, mi marido. ¿No lo es Banner? Oh, Banner, repitió, mascullando entre dientes y con disgusto aquel nombre. No es más que un abogado que procura introducirse cada vez en las cosas más de mi marido. Ojalá Garvin pudiera verlo tal cual es. Pero tiene completamente hipnotizado a mi esposo. No ocurre lo mismo, en cambio, con Simley Bison. Simley conoce bien la clase de hombre que es Banner. Un abogado oportunista, ambicioso, calculador y sin escrúpulos, que no tiene otro afán que el de ganar la progresiva confianza de mi marido, lo mismo en los asuntos de negocios que en los legales. Voy a llamar a Simley. Descolgó el teléfono y pidió una conferencia personal con Simley Bison. ¿Tiene usted el número de su casa? Inquirió Mason. Sí, claro. Oh, no sea tan endemoniadamente suspicaz, señor Mason. Eso es lo malo de ustedes, los abogados. Trabajé un tiempo como secretaria de mi marido después de que nos casamos. Era ya su secretaria antes de nuestro matrimonio. Ha llamado a Simley Bison un centenar de veces en... Oiga, Simley, soy Adele Hastings. Muy bien, sí, en Las Vegas. Exacto. Me fui ayer a Los Ángeles en el coche. Hace solo un rato que he vuelto. Bien, estupendo. Una cosa, Simley. Estoy tratando de comunicarme con Garvin, pero no contesta. Está conectado al servicio de respuesta y... ¿Qué? ¿No dijo nada? Vaya, qué raro. No. Supongo que no tiene nada de particular. Probablemente surgió algo que le obligó a marcharse de la ciudad, pero no es propio de él.
Bueno, muchas gracias. Siento haberte molestado. Quería hablar con él. Volveré a llamarte mañana. Ah, Simley, en cuanto sepas algo, dímelo, ¿quieres? Dile que quiero verle. Bueno, no es exactamente confidencial, es decir, en cierto modo sí y en cierto modo no. Llegué a un acuerdo con él en la cuestión de los bienes y... Bueno, muchas gracias. Sabía que te alegrarías. No lo sé. Tenía que ponerse en contacto con Huntley Banner a primera hora de esta mañana. Al parecer no lo hizo. Banner aún cree que lleva la voz cantante y sigue intentando negociar una asignación de bienes, como él dice. En realidad, lo que intenta es hacerse indispensable para que Garvin deposite cada vez más en su confianza en él. Lo sé, Simley. Como sabes bien que no soy codiciosa, me consta que no hay comunidad de bienes, pero renuncié a un buen empleo, a una carrera y a mis lazos profesionales, y fui una buena esposa para Garvin por lo menos durante año y medio. Francamente, creo que todo hubiera ido la mar de bien de no haber sido por ese Banner. Bien, sé que tienes otras cosas que hacer que sentarte a hablar de Huntley Banner por teléfono. Dile a Garvin cuando lo veas que he estado intentando ponerme en contacto con él. ¿Quieres? Seguramente volverá mañana por la mañana, ya que tiene esta cita. De acuerdo, gracias. Hasta la vista. La señora Hastings colgó el teléfono y dijo a Mason: Mi marido no estuvo en su despacho en todo el día, lo que es extraño, aunque no había concertado ninguna cita, pero sí tenía correspondencia importante que dictar. Sin embargo, tiene un compromiso muy importante para mañana por la mañana a las 10, y por ello es seguro que estará allí. Suponiendo que acuda a su cita, advirtió Perry Mason. La señora Hastings replicó: Señor Mason, tiene usted una de esas odiosas mentes legales que desconfían siempre de todo. Ha estado a punto de convencerme de que mi marido había sido poco menos que muerto a tiros con mi propio revólver. Y, señora, ahora casi yo mismo lo estoy de ello. La mujer exclamó: Se parece usted cada vez más a ese Huntley Banner. No, no quise decir eso. Sería una afirmación gratuita por mi parte. Me refiero a que ustedes, los abogados, son todos iguales. No, tampoco es eso lo que quería decir, sino que mi esposo tiene demasiados asuntos entre manos. Lleva numerosos e importantes negocios, y sin duda surgió algo que le obligó a salir inesperadamente de la ciudad, y como no tenía ninguna cita importante en el despacho, no apareció por él, sin tan siquiera telefonear. La señora Hastings entornó por un momento los ojos y dijo: Lo alarmante sería que Garvin no apareciese por el despacho mañana por la mañana a las 10 para atender a esa cita. Pero acudirá. Mason apuntó: Voy a hacerle una sugerencia, señora Hastings. Me dispongo a regresar a Los Ángeles en un avión de alquiler. Creo que lo mejor sería que usted nos acompañase para ver si todo está en orden en su casa. ¿Y si no lo está? Inquirió la dama. Denúncielo a la policía. ¿No cree, contestó, que eso haría muy poco verosímil mi declaración? ¿Cómo iba a decirle a la policía que había volado desde Las Vegas solo porque se me ocurrió de pronto que le había pasado algo a mi marido? Yo la acompañaría, recordó Mason. Iríamos juntos a la casa. Si hubiera sucedido algo, lo denunciaremos ambos a la policía y yo asumiré la responsabilidad. ¿Y si no hubiera sucedido nada? Dijo la señora Hastings. Mi esposo se pondría hecho una verdadera furia, señor Mason, tanto con usted como conmigo. Probablemente eso a usted lo tuviera sin cuidado, pero en lo que a mí respecta, echaría a rodar una nada despreciable asignación de bienes. Muchas gracias por devolverme mis cosas, señor Mason. De todos modos, creo que le dejaré echar un vistazo al documento de la asignación de bienes después de que Huntley Banner lo tenga listo, porque no me fío un pelo de él. ¿Y el arma? Preguntó Mason. El arma, repitió la dama frunciendo el ceño. ¿Está seguro de que habían sido disparados 2 de sus cartuchos? Sí. Yo siempre lo tenía totalmente cargado, contestó la señora Hastings. ¿Y alguien se lo robó? Inquirió Mason. Exactamente, ya se lo he dicho. ¿No viene usted con nosotros? Preguntó el abogado. No, y desearía que dejara usted de interesarse por el caso. Ahora ya ha comprobado que estoy bien y me ha devuelto el bolso. Creo que volveré a ponerme en contacto con usted, pero no quiero que usted, no quiero que usted enmarañe las cosas, ¿comprende? Perfectamente, repuso Mason. Capítulo 4. El piloto del avión, Carter, fue al encuentro del taxi en el que Mason y Della llegaron al aeropuerto. Vaya, qué sorpresa,
exclamó. No les esperaba hasta dentro de un par de horas por lo menos. ¿Qué les ha pasado? ¿Perdieron todo su dinero en el juego? Hasta el último centavo, repuso Mason sonriendo. No le haga caso, intervino Della. Pensó en la mujer de usted. Bueno, desde luego va a llevarse una sorpresa, admitió el piloto. ¿Están listos para emprender el regreso? Adelante, contestó Mason. Se dirigieron al avión, subieron a él, se ajustaron los cinturones de seguridad. El piloto puso en marcha los motores y el aparato despegó, describiendo un amplio y majestuoso círculo sobre el brillante, iluminado distrito comercial de Las Vegas. Contemplando las luces que se veían a sus pies, Della dijo: Apuesto que una barbaridad de dinero de muchísimos otros estados se queda en Las Vegas. Cuando uno se para a pensar que el juego paga todos los impuestos del estado de Nevada, no hay duda de que se debe de representar un fuerte tributo para los turistas. Se sorprendería usted del dinero que revierte sobre California, comentó el piloto. ¿De qué manera?, preguntó Mason. Me costaría muchísimo mantener este servicio de alquiler si no fuera por los vuelos a Las Vegas, explicó el piloto. Las Vegas fomentan nuestros viajes aéreos, los hoteles pagan grandes sumas a los artistas, cuya gran mayoría reside en California del Sur, y en todo mueve una gran cantidad de relaciones comerciales. Tenga también en cuenta que muy poca gente pierde más de lo que puede afrontar. No se trata de jugar en gran escala, a base de miles de dólares. La mayoría de la gente va allí por diversión y paga de buena gana 50 o 100 dólares por disfrutar de la emoción del juego. A decir verdad, creo que esa gente sabe muy bien el impulso comercial que llega a California del Sur. La Cámara de Comercio tenía esta noche un representante allí abajo controlando los aviones de alquiler. ¿Qué quiere decir con eso de que controlaba los aviones de alquiler?, preguntó Mason. Oh, fue solo un interrogatorio de rutina, contestó el piloto. Quería saber con cuánta frecuencia hacíamos viajes a Las Vegas, qué porcentaje en nuestro negocio total representaban los viajes a Las Vegas y cosas por el estilo. ¿Le pidieron, interrogó Mason, información sobre sus pasajeros, sobre las personas que habían alquilado el avión? Sí, querían saber si se trataba de una corporación o de un particular, de un cliente regular o esporádico. ¿Le preguntaron los nombres? En efecto, repuso el piloto, pero pensé que eso era ya demasiado personal, y les dije que no tenía por costumbre divulgar los nombres de mis clientes. Mason lanzó una significativa mirada a Della Street. ¿Dice usted que era la Cámara de Comercio? Sí. ¿Un hombre o dos? No era un hombre, sino una mujer, una criatura que no estaba nada mal. ¿Puede describirla?, preguntó Mason. El piloto apartó sus ojos de los indicadores para mirar perspicazmente a Mason. ¿Por qué?, interrogó. ¿Ocurre algo? No lo sé, replicó el abogado. No son más que conjeturas. Descríbame a esa mujer. Bueno, veamos. Tendría unos 29 o 30 años, o por ahí. Buena figura, no muy alta y bonitas curvas, sin llegar a estar gruesa. Los ojos eran azules, bueno, como agrisados. ¿Rubia o morena? Morena. ¿Peso? Oh, alrededor de los 54 o 56 kilos. Ideal. ¿Cómo supo usted que era de la Cámara de Comercio? ¿Le mostró algún carnet o tarjeta? No, tan solo me lo dijo. No se anduvo por las ramas. Fue directamente al grano y me contó que estaban procurando recoger datos estadísticos. Añadió que iba a controlar durante un mes el tráfico de aviones de alquiler. Asimismo, pensaba fiscalizar el número de pasajeros que llegaran de los vuelos regulares. ¿Y los automóviles procedentes de California?, preguntó Mason. No mencionó nada al respecto. Bien, todo eso es muy interesante, comentó Mason, mirando desde su asiento de copiloto hacia el lugar en que se hallaba Della Street, quien volvía a guardar su cuaderno de notas después de haber escrito en él la descripción de la mujer que había estado interrogando al piloto. Siguieron volando en silencio durante 15 minutos, contemplando las estrellas que brillaban por encima de sus cabezas y el oscuro cuenco del desierto que se extendía a sus pies, rasgado por los faros de los automóviles que circulaban por la pavimentada carretera. Pensándolo bien, exclamó de repente el piloto, resulta un poco extraño. La gente que va a Las Vegas en avión no es más que una pequeña parte de los turistas que influyen en esa ciudad. Si uno va en avión, 1000 lo hacen en coche. Bueno, en todo caso, 200 o 300. Ya se sabe, dijo Mason con aire despreocupado,
La gente hace cosas verdaderamente curiosas cuando ha de recoger datos estadísticos. De veras que sí, corroboró el piloto. Supongo que la cosa no tiene mayor importancia, pero de todos modos, me ha hecho usted pensar. Aterrizaron en el aeropuerto de Los Ángeles y Mason se apresuró a comunicarse con Paul Drake. ¿Qué hay de nuevo, Paul? Preguntó. ¿Ya estás de vuelta? Exclamó Paul. No esperaba saber de ti antes de las 2 de la madrugada. Oh, todo ha ido como una seda, explicó Mason. Hemos hecho algunos progresos y tal vez te dejemos dormir un poco. ¿Qué hay de nuevo? Pues, repuso Drake, Melina Finch, 625 de Cypress Avenue, Las Vegas, tiene 28 años, está divorciada, es morena y posee una espléndida figura. Es propietaria de una tienda de objetos de regalos en Las Vegas, pero tiene también a una joven que va y viene de vez en cuando para comprar mercancías. Parece que vive bien y que tiene alguna otra fuente de ingresos, por lo visto una pensión. Su ex marido es un millonario del este. Mason preguntó. ¿Y en cuanto al otro coche de Nevada? Su propietario es Harley C. Drexel, del 291 de Center Street, Carson City. Contratista y constructor, 55 años. Su negocio consiste en comprar solares, levantar casa en ellos, vender la casa con un buen margen de beneficio y comprar otros solares. Hay veces que tiene en danza 4 o 5 solares y casa, y otros solamente uno. De acuerdo, contestó Mason. Puede que necesitemos más detalles de la Finch. De momentos, pasaremos por alto a Drexel. ¿Algo más? Esta noche no, declaró Mason. ¿Cenaste a gusto? Desde luego que sí, repuso Drake. Muchacho, créeme que tiré la casa por la ventana. ¿Y tú, Perry? Mason se echó a reír. Della y yo nos tomamos una hamburguesa camino del aeropuerto, y fíjate si íbamos deprisa, que me olvidé por completo de la cena. Apostaría que Della está muerta de hambre. Espero enmendar mi descuido ahora mismo. Hasta mañana, Paul. Mason colgó el teléfono y se volvió a Della Street. Diablos, exclamó, me olvidé por completo de la cena y... También yo, admitió Della, pero mi estómago está ahora recordándomelo. ¿Bistec? Quiso saber Mason. Della negó con la cabeza. Me apetecen huevos con jamón. No está nada mal, comentó el abogado. Anda, vamos. Llegamos al final de estos 3 increíbles capítulos y vemos que la trama de El caso de la divorciada atrevida se complica con cada capítulo. Y vemos también cómo Perry Mason, lejos de ser un investigador solitario, se apoya en su equipo para desentrañar el misterio. Della Street, más que una simple secretaria, juega un papel fundamental en el desarrollo del caso, funcionando como una suerte de Watson moderno para Mason, ¿verdad? Sus preguntas y su intuición ayudan a hilvanar pistas y a avanzar en la investigación, demostrando que la inteligencia y la astucia no son exclusivas del protagonista, ¿no? Eso es bastante interesante. Por otro lado, la incertidumbre crece cuando la mujer que parecía haber estado en el despacho de Mason ahora niega haber estado allí. ¿Se trata de un engaño deliberado o de una confusión real? Eso es lo que tenemos que pensar y resolver, ¿no? A esto se suma la aparición de Banner, un personaje cuya actitud calculadora y ambigua lo convierte en un enigma dentro del caso por el momento. Y si todo esto no fuera suficiente, la conversación con el piloto nos deja con más preguntas que respuestas. Esa misteriosa interrogación sobre la Cámara de Comercio y la mujer desconocida que lo entrevistó añaden una capa más de intriga a la historia. Gardner sabe cómo introducir personajes y detalles que parecen inconexos, pero que tarde o temprano revelan su importancia. A medida que la historia avanza, el lector debe estar atento a cada personaje y sus posibles motivaciones. Nada es casualidad en un caso de Perry Mason, y cada pieza del rompecabezas terminará encajando. Así que comencemos a anotar a los personajes, cuáles son sus ocupaciones y qué parte juegan en esta historia hasta el momento. ¿Seremos capaces de armar este rompecabezas antes de que lo haga nuestro abogado implacable? Ya lo veremos.
Para eso estaría muy bueno que hagamos alguna especie de plan en los comentarios, dejando nuestras ideas acerca de los diferentes personajes. Tal vez entre todos podamos adivinar o deducir, mejor dicho, quién es el responsable de esta desaparición del bolso en este caso y del arma, ¿no? Si es que desapareció, si es que se lo robaron. O por otro lado, la pregunta correcta sería hasta el momento, ¿quién dejó ese bolso en la oficina del detective? Abogado. También me llama mucho la atención que este personaje sea un abogado. Me encantaría saber si alguno de ustedes estudia abogacía o es abogado o abogada y puede ir confirmando un poco todas las partes legales que este detective abogado va a ir mencionando, porque recordemos que el autor ha sido abogado y sería, bueno, interesante tener la opinión de una persona involucrada en el rubro, ¿no? Así que, bueno, si ustedes conocen algo de leyes también, opinen por favor, así entre todos vamos creando esta historia. Si les gustó, que espero que haya sido así, dejen like, suscríbanse y compartan esta historia con otras personas que les pueda interesar. También me gustaría saber si conocían a este detective que es muy, muy, muy famoso. Y sin más, los espero en la próxima. Gracias.